Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario. ¿Quiere una buena experiencia en el mundo fiduciario? Acuda a Piensas, su primer estructurador fiduciario. El café está patrocinado por Suárez y Gómez Abogados, NINSAS, gestor de tierras, Más Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy con un tema muy interesante y un invitado muy especial, la fiducia en garantía. Tenemos al doctor Omar Eduardo Suárez Gómez, abogado fiduciario con más de 20 años de trayectoria en nuestro mundo fiduciario. Muy bienvenido, doctor Suárez. Muchas gracias, doctora Angélica. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial que vamos a tratar con el doctor Suárez, la fiducia en garantía. Doctor Suárez, hoy estamos estrenando nuestro café fiduciario. Entonces le voy a hacer una invitación a que lo pruebe. Tenemos nuestra marca Café Fiduciario. Entonces, como estamos estrenando café, doctor Suárez, le voy a invitar a un cafecito fiduciario. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. La fiducia en garantía, doctor Suárez. Cuénteme qué es eso, por favor. Bueno, es una herramienta muy importante para tener en cuenta en la materialización de los negocios en Colombia, ya que nos permite con una mayor dinámica, una fórmula para concretar negocios y lograr apalancamiento, generando confianza a esos acreedores que van a participar en los diferentes negocios. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la fiducia en garantía se divide en dos: la fiducia en garantía propiamente dicha y la fiducia en garantía y fuente de pago. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? La fiducia en garantía propiamente dicha siempre va a versar sobre bienes muebles o inmuebles. Normalmente es la fórmula como se materializa, y es el fideicomitente o deudor o tercero que quiere afianzar o apalancar o servir de garante de una obligación, coloca sus bienes en un patrimonio autónomo, y la fiduciaria contra esos bienes que expide ahí, que tienen un avalúo comercial, expide una certificación que le llamamos en el argot fiduciario certificado de garantía a favor de un acreedor. Ese, digamos, que es como la fórmula más rápida de manejarlo. ¿Y qué pasa entonces en esto? Ese acreedor va a estar garantizado en ese fideicomiso de garantía por esos activos que están allí en el patrimonio autónomo que se ha constituido. Esto tiene una ventaja frente a, digamos, otras figuras como la hipoteca, De acuerdo. que más adelante vamos a conversar sobre ella, Sí. Y es que nos permite tener un cupo, es decir, esos bienes que transferimos a ese patrimonio autónomo que tienen un avalúo comercial, que vamos a poner un ejemplo, valgan 100.000 millones de pesos, vamos a tener un cupo. Normalmente las fiduciarias dejan un margen para expedición de certificados de garantía, Sí. Y dicen que va hasta el 70%. Recordemos que, digamos, en materia de temas de fiducia, y especialmente en fiducia en garantía, pues no es un tema muy regulado. Aparece alguna reglamentación o definición, como lo decía al principio, en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, pero digamos que no hay unas disposiciones que vayan pues como muy hacia el fondo en esta figura, pero básicamente lo que se maneja es que las fiduciarias, por control de riesgos, normalmente lo que hacen es expedir certificados hasta por un valor del 70% del avalúo comercial. En Sí. el caso que pongo de los 100.000 millones de pesos, entonces la fiduciaria podría expedir certificados de garantía a favor de terceros hasta por 70.000 millones de pesos. Digamos que una de las diferencias que encontramos en esta figura, digamos que la hace muy especial, es que esos certificados de garantía se los puedo expedir a varios terceros acreedores. Normalmente en las entidades fiduciarias pues solo se aceptan profesionales como acreedores. Entonces, en algunas entidades financieras solamente, en otras personas jurídicas que se dediquen, digamos que profesionalmente a estas operaciones o tengan un grado de instrucción mayor. Y me permite expedir varios certificados de garantía
que a diferencia, por ejemplo, de la hipoteca, pues quedan todos como en primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiduciaria, si le notifican incumplimiento, hace lo que denominamos el proceso de ejecución de la garantía, que es básicamente aprovechar la fiduciaria, que esos bienes están en cabeza de ella como vocera de un patrimonio autónomo, para que la fiduciaria salga a venderlos en el mercado, tratando de lograr el mejor precio posible y recoger liquidez para efectos de pagarle a todos esos acreedores, sin importar si la obligación es de alguno está o no vencida. Es decir, si una obligación está vencida, con esa obligación se activa todo el proceso, la fiduciaria sale a vender el inmueble y con la liquidez que obtiene pues hace las erogaciones a los demás, a todos los acreedores que se presenten dentro de la operación. Ok, entendida la fiducia en garantía, digamos, pura y simple, por decirlo de alguna manera, y la que comporta fuente de pago, ¿cómo funciona? Bueno, la que comporta fuente de pago, normalmente lo que tenemos son contratos que tiene el fideicomitente y quien transfiere sus derechos económicos a un patrimonio autónomo, a la fiduciaria, para que se conforme un patrimonio autónomo con esos recursos que se van a generar dentro de ese contrato. Y esos recursos que van a entrar directamente al fideicomiso, la fiduciaria y el fideicomitente le avisan a ese contratante, es decir, el fideicomitente suscribe un contrato de arrendamiento como en calidad de arrendador, por ejemplo, y a ese arrendatario le avisan de que los pagos los tiene que seguir haciendo a ese fideicomiso. Ajá. También, si tenemos un contrato de suministro, un contrato de obra pública, se le avisa a esa entidad contratante de ese fideicomitente que los pagos los debe seguir haciendo en el fideicomiso, porque ese fideicomiso va a servir como fuente de pago de obligaciones. Todas estas operaciones que tienen que ver con fiducia en garantía son fundamentales para efectos de lograr apalancamiento, que hoy por hoy es tan difícil de conseguir a través del sector financiero y a través de prestadores privados. No está fácil el tema, esta es una herramienta que tenemos que potenciar este año. Son dos tipos de garantía que normalmente las combinamos para que nos den un crédito, es decir, constituimos un fideicomiso de fuente de pago y constituimos una fiducia en garantía propiamente dicha, que normalmente las entidades financieras y las entidades que se dedican profesionalmente a prestar recursos, pues piden que tengamos estas dos modalidades para poder hacer una financiación de algún proyecto productivo. Entonces, esa fiducia y fuente de pago también nos permite vincular unos acreedores en la fuente de pago. Sí. Y como recordando y reitero en esto, pues prima la autonomía de la voluntad privada, pues lo que estructuremos y lo que escribamos en el contrato va a ser ley para las partes. Entonces, pues nos permite ser de alguna forma algo dinámicos. En algunos casos hemos puesto, como ahorita les decía, como se manejaba, por ejemplo, o se manejan las hipotecas, primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca, tenemos una fuente de pago y a través de esa fuente de pago ponemos un primer acreedor que con los recursos que ingresen en el mes se le paga su cuotica, con el excedente le pagamos al segundo, le pagamos al tercero. Esa es una modalidad. La otra es a prorrata del porcentaje de la obligación, le pagamos a cada uno con los recursos que entren, entonces los dejamos Pero es de acuerdo con en la un mismo nivel. estipulación contractual. Es dependiendo de la estipulación que hagamos siempre dentro del contrato de fiducia mercantil. Esto también funciona para la fiducia en garantía. La fiducia en garantía también funciona así. Yo los puedo tener a todos en el mismo nivel o puedo establecer algunos niveles. Primero, si se ejecuta sobre alguno o incumplió alguno en el pago, entonces paso a hacer la ejecución de la garantía, pero primero le pago a A, después B y después C. Perfecto. Normalmente lo que se utiliza en el sector fiduciario es que vendo y les pago a todos por igual. En la fuente de pago sí hemos sido un poco más dinámicos en la prelaciones en el pago. De acuerdo. Bueno, ahí usted mencionó algo que me parece fundamental y es el certificado de garantía.
Cuando se hace la expedición de un certificado de garantía de parte de la sociedad fiduciaria, ese certificado de garantía, ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué es ese certificado de garantía? Bueno, básicamente es un documento que deviene de un contrato de fiducia mercantil y así Sí, se regula en el contrato de fiducia mercantil. En algunos contratos de fiducia de una vez se pone quién es el acreedor garantizado, con lo cual pues no tenemos el tema de certificados de garantía, pero es una figura que nos ha permitido flexibilizar mucho este tema en el negocio fiduciario, porque es básicamente una certificación donde la fiduciaria le dice a ese acreedor la obligación que usted tiene con A o con B, que puede ser el mismo fideicomitente o un tercero, se la voy a garantizar con los activos que están en el patrimonio autónomo hasta este valor. sí. Y solo hasta ese valor va Ajá. el certificado de garantía. Pero digamos que en los últimos años hemos estado haciendo otras modalidades con ese certificado de garantía también, estableciendo una fecha límite De vencimiento de del vencimiento del certificado. certificado. Es decir, yo solo le voy a garantizar su obligación por un año. Es decir, que si en ese año no hay un default, la podemos renovar o podemos terminar o cancelar ese certificado de garantía, aun cuando su obligación no haya sido Terminada. pagada en su totalidad, pero siempre y cuando esa obligación se encuentre vigente y no esté en mora. Si está en mora, como se hace con las pólizas, un poco con las pólizas de seguro, es que tienen una vigencia de cobertura. De Entonces hemos acuerdo. tratado de manejarlo un poco a través de este negocio fiduciario y establecer fechas de caducidad del certificado de garantía. O sea que Es para el decir, acreedor es fundamental una total y correcta revisión de no solamente la cuantía que está garantizándose con ese certificado, sino también la fecha de vencimiento del mismo, porque exacto. se le puede vencer la garantía. Exacto. Son modalidades que se han venido generando a través de estas Ok. figuras. Estamos, creo que en otra invitación que me hicieron a un café fiduciario, hablamos sobre este certificado de garantía o estos fiduciarios en garantía para efectos de amparo o sustituto de la póliza decenal De acuerdo, en sí, proyectos señor. de construcción, que es un tema muy importante que ya estamos trabajando con algunas entidades fiduciarias que entendieron cómo es el manejo de este esquema. Sí, señor. También lo utilizamos mucho en temas de contratación estatal. Ya hace bastantes años venimos trabajando con eso como sustituto de la garantía de cumplimiento o de la garantía de seriedad de la propuesta. Siempre como un vehículo para facilitar el desarrollo de negocios como lo puedes observar en estos casos. Bueno, pues súper interesante. En estos negocios de fiducia en garantía, como nos lo explicó, hay una transferencia de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo con el objeto de la expedición del certificado de garantía o de contar con un acreedor garantizado. En este caso, ¿quién guarda o quién tiene la tenencia física material de los bienes que son transferidos al fideicomiso? Bueno, es quizá uno de los temas un poco más complejos del tema de fiducia en garantía, Sí, y es que, por ejemplo, si se trata de bienes muebles o bienes inmuebles, pues esa tenencia está radicada normalmente pues en cabeza del mismo fideicomitente, y la fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo, se los entrega a título de comodato con apellido precario. sí. ¿Qué quiere decir que es con apellido precario? Que la fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo, se reserva que en cualquier momento solicitarle a ese comodatario la restitución de la tenencia del bien. Claro, porque puede suceder que después de haberse expedido el certificado de garantía, ese titular de los bienes o ese tenedor de los bienes, porque el titular es el fideicomiso, no sé, es un automóvil muy lujoso y lo sale a pasear, por decir algo, y tiene algún accidente, entonces hay un detrimento de la garantía. Eso puede suceder. Sí, en esos casos, digamos, pues tú sabes que frente a lotes, pues los lotes no les piden garantías, pero a las edificaciones sí. Entonces, frente a edificaciones se piden normalmente pólizas las fiduciarias y sobre bienes muebles, que digamos que nuestros compañeros allá en Panamá lo manejan muy bien sobre vehículos y las fiducias en garantía sobre De acuerdo. vehículos.
También cuando se hacen, pues se piden que el vehículo esté con garantía asegurada, todo riesgo. Eso digamos que es una de las fórmulas ahí muy importantes. Porque hay que mitigar ese riesgo. Dentro de las modalidades de certificados de garantía, ¿cuáles podríamos mencionar? ¿Qué clase de certificados de garantía hay? Pues digamos que aquí, teniendo en cuenta que tenemos las dos fórmulas de fuente de pago y garantía fiduciaria propiamente dicha, pues normalmente lo que hacemos en esos casos es por estableciendo los montos, pudiendo ser que todos estén en la misma categoría o establecer fases de pagos frente a los acreedores, que es digamos lo que nos permite esa dinámica. Tenemos pues, estableciendo los montos del certificado de garantía, entonces puede ser completa la garantía del fideicomiso o parcial, y yo la puedo fraccionar en varios acreedores, y también puedo establecerla a un periodo determinado o hasta el pago total de la obligación con la expedición del correspondiente certificado. Ok, ahí tengo una pregunta. Normalmente cuando se contrae una obligación con una entidad financiera y el respaldo de esa obligación es un bien inmueble, lo que la entidad financiera solicita es la constitución de una hipoteca, ¿cierto? ¿Qué diferencias existe entre la constitución de un fideicomiso de garantía con expedición de certificados de garantía y la constitución de una hipoteca? Bueno, digamos que frente a la prelación legal para el pago están catalogados, iguales, están en la misma categoría, dependiendo de si los activos del fideicomiso son muebles o inmuebles, se le da la misma categoría de una hipoteca o de una prenda en el caso de que sean bienes muebles. Digamos que ahí tenemos un tema que hemos venido gestionando, y pues principalmente es la dinámica de cancelación de los certificados y la dinámica de expedición de los certificados a través de las fiduciarias, que constituye ese patrimonio autónomo. Me sirve para muchas operaciones, me puede servir para muchas operaciones, distinto pues a lo de la hipoteca, porque normalmente lo que se estila en Colombia es una hipoteca en primer grado abierta. Sin límite en la cuantía. Sí, señor. Aquí limitamos la cuantía a través de los certificados, y normalmente lo hacemos para una sola obligación, no es para todas las obligaciones que tenga con ese acreedor. Es decir, el certificado de garantía lo puedo hacer abierto o lo puedo hacer cerrado. Cerrado a una sola obligación para un acreedor, o abierto para ese acreedor por todas las obligaciones que tenga, pero siempre limitando el certificado de garantía a un valor determinado dentro del fideicomiso, que es lo que la hace que sea con límite en la cuantía. Pero también la puedo hacer sin límite en la cuantía de la fiducia en garantía. Puedo decir simplemente que ese bien que está en el fideicomiso va a garantizar las obligaciones que se tengan con este acreedor, por todas las obligaciones sin límite en la cuantía, y es decir que ese bien va a responder por esas obligaciones. No se estila mucho hacerlo en el sector fiduciario. En las hipotecas, si nos ponemos a mirar, pues ya es muy raro ver una segunda hipoteca. Siempre la primera hipoteca es abierta y sin límite en la cuantía. Ok, entendido. Vámonos a los procesos de insolvencia y de reorganización. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de inclusión de un certificado de garantía, o cuál es la categoría en la que estaría un acreedor con este tipo de garantía dentro de un proceso de reorganización del deudor? Bueno, eso es muy importante ahora, determinar un tema fundamental, y es que estas garantías fiduciarias deben ser registradas ante Confecámaras para que sean oponibles a terceros en proceso de liquidación judicial. El legislador, en la ley 1676, que habla sobre las garantías mobiliarias en Colombia, ordenó que estos contratos de fiducia en garantía, o estas obligaciones que se garantizan a través de estos contratos de fiducia en garantía, debían registrarse en Confecámaras. Y ese es el registro que se establece para esto. Si está en Confecámaras, tiene una vocación importante, y es que la norma dice, el artículo 52 de la ley 1676, que podrá excluirse
del proceso de liquidación judicial. Ujú. Esos bienes podrán o quedarán excluidos de ese proceso de liquidación judicial, es decir, que podrá rematarse, ejecutarse la garantía y el excedente, después de pagar las obligaciones, entra a la masa concursal nuevamente, pero siempre y cuando esté registrado como garantía mobiliaria, esté registrado como garantía mobiliaria. Las hipotecas, aprovechando ese abierto que trae ese artículo 53, que lo quiero leer un poco, no estableció que era sobre bienes muebles o inmuebles, pero está en la ley de garantías mobiliarias, que es sobre bienes muebles. Pero ya encontramos el artículo 52 citado en algunas hipotecas que han denominado hipotecas mobiliarias, porque ese artículo dice: los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de liquidación en provecho de los acreedores garantizados o beneficiarios de las garantías, siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiera hecho conforme a la ley. Entonces, pues ahí no limitó al tema de, simplemente habló de reales, no limitó el tema que fueran bienes muebles o inmuebles. Y la Superintendencia de Sociedades ya tiene dos conceptos que se los voy a regalar en una notica en este YouTube que estamos haciendo, para que lo tengan en cuenta ahí. Ha dicho que como concepto, ha dicho que es perfectamente viable en virtud de ese artículo 52. Pero ahí sí pondría en una mejor posición al acreedor que está registrado con su garantía fiduciaria como garantía mobiliaria a un acreedor hipotecario. Digamos que la norma, como se viene dando la discusión hoy por hoy, tendrían los mismos efectos, porque están dándole a esa misma connotación a la hipoteca como garantía mobiliaria de acuerdo con el 52. Y pues estaríamos en el mismo lugar de prelación frente a eso. Hay un tema que me parece bien importante y es la garantía que puede expedirse sobre bienes futuros. Este tema ha sido como debatido porque claramente lo que siempre espera el fiduciario, el administrador, es que el bien exista, un avalúo, lo tradicional, y se haga una expedición de un certificado de garantía. Pero ¿qué pasa en los eventos, por ejemplo, donde hay un lote y luego se construye sobre ese lote? ¿Esos bienes futuros pueden constituir una garantía fiduciaria? Bueno, para nosotros, y ese tema es muy importante tenerlo en cuenta ahora, sobre todo en esa estructuración que estamos haciendo de negocios con entidades públicas e incluyendo personas privadas o constructoras privadas para poder desarrollar proyectos de vivienda social. Siempre tenemos el problema de la hipoteca. De acuerdo, que no lo pueden hipotecar. No lo pueden hipotecar. Sí, señor. Entonces lo que hemos estado buscando es que se admita como garantía admisible los bienes futuros que se van a desarrollar dentro de ese, o las construcciones futuras que van a estar dentro de ese inmueble. Y eso, digamos que está previsto en la ley, pero ¿cómo lo ven los acreedores financieros? Pues miren, yo creo que es un tema que tenemos que terminar de hacer pedagogía, pero también pues se utiliza mucho en el tema agrícola, y es la garantía no es la tierra, sino las cosechas. Entonces, en esa medida, pues es empezar a trabajar y abrirnos un poquito a todas estas figuras que nos permitan desarrollar eficazmente proyectos, tanto acá de construcción como proyectos agropecuarios, súper importante para que la reactivación de la economía y para que este año generemos mayor riqueza. Bueno, pues muy interesante todo el tema y hoy, como siempre, hemos aprendido mucho. Mil gracias, doctor Omar Suárez, por acompañarnos en nuestro Café Fiduciario. Recuerden que quedan muy invitados para nuestra sesión siguiente el próximo jueves. Muchas gracias por la invitación nuevamente y es un placer estar con ustedes en estos Cafés Fiduciarios. Gracias.